Nombre. Megan Pérez. Ok, ¿cuáles son los derechos que crees tener en la sociedad? Derecho a la educación, a la salud, a la familia, a un ambiente justo, em, comida, Ok, ¿y cuáles crees que son los derechos necesarios en la sociedad para cualquier tipo de persona? a la familia, como a tener siempre una persona de apoyo, a la estabilidad emocional, a la comida y a la salud Ok, y educación. ¿y por qué? Porque son los que más te definen como persona, los que te van a ayudar en tu desarrollo y son los que, pues, sí ocupas para vivir plenamente. ¿Cómo nos afecta pues la desigualdad económica en el ejercicio de los derechos humanos y temas relacionados? Y bueno, respondiendo a esta primera pregunta, pues podemos decir que la desigualdad económica pues nos limita mucho el acceso real a los derechos. Aunque un país tenga leyes pues progresistas, si las personas no tienen recursos para pagar un abogado, acceder a la salud o recibir una educación de calidad, esos derechos se quedan en papel. ¿Qué papel juegan las empresas transnacionales en la violación o protección de derechos emergentes como los ambientales o digitales? Bueno, juegan un papel pues enorme, muy importante. Muchas veces están detrás de violaciones graves como daños ambientales o abusos en el manejo de datos personales, pero también tienen el poder, si quieren y si se les exige claramente, de proteger derechos, por ejemplo, invirtiendo en energías limpias o garantizando la privacidad digital. La clave en esto está en la regulación y la presión social. ¿De qué manera los movimientos sociales contemporáneos están redefiniendo la concepción tradicional de los derechos humanos? Están ampliando el concepto. Por mucho tiempo los derechos humanos se enfocaron en lo civil y lo político, ¿no? Exclusivamente. Ahora, gracias a estos movimientos, se habla de derechos colectivos, ambientales, sexuales o incluso reproductivos. En el resumen, están poniendo sobre la mesa temas que antes no se consideraban parte del discurso de los derechos. ¿Qué derechos se encuentran más consolidados en México y el mundo? Bueno, hablando en general, los derechos civiles y los políticos están más consolidados, como el derecho a voto, expresarse libremente, tener una identidad, pero también algunos derechos básicos como la educación o el acceso a servicios de salud, aunque varía mucho según el país, claramente. ¿De qué derechos se encuentran subejercidos o ausentes? Pues en muchos. El derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, todavía no se garantiza realmente para muchas mujeres. También están rezagados los derechos laborales dignos, el acceso a la justicia o los derechos de pueblos originarios. Y si hablamos de derechos digitales o ambientales, muchos ni siquiera están reconocidos formalmente. ¿Qué relación tienen los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía? Bueno, estos son inseparables. Ser un ciudadano no solo es votar, ¿no? Sino que también es participar, exigir, proponer. Y para eso necesitas tener garantizados tus derechos, a informarte, a expresarte, a educarte. Sin derechos humanos, la ciudadanía se vuelve incompleta. ¿Qué tipo de derechos nuevos creen que deberíamos tener y por qué los consideramos necesarios? Bueno, personalmente yo diría que el derecho al acceso universal a Internet, porque es una herramienta que hoy en día es básica para todo el mundo, ¿no? Para todo. También el derecho a la desconexión digital, para proteger nuestra salud mental. Y sin duda, derechos que nos protegen frente a algoritmos y decisiones automatizadas, porque la tecnología está avanzando más rápido que las leyes. Y pues, bueno, esta fue mi entrevista. Mucho gusto y ya tarde. ¿Cómo afecta la desigualdad económica global en el ejercicio efectivo de los derechos humanos, incluso en países con marcos legales avanzados? Pues bueno, al tener una desigualdad económica, pues simplemente las oportunidades no son las mismas, o el acceso a los recursos pues cambia bastante. Digo, dependiendo del país en el que nos enfoquemos y la cantidad de recursos económicos que tienen, pues puede notarse las oportunidades que tienen en la vida, es decir, la facilidad al acceso a recursos tan básicos como el agua, la electricidad, etcétera. Es decir, si hay una desigualdad en eso, pues puede afectar muchísimo los derechos humanos, tan sencillos como pues una vivienda digna. Entonces, pues sí tiene mucho que ver en las oportunidades y en los recursos básicos a los que un ser humano puede acceder. ¿Qué papel juegan las empresas transnacionales en la violación o protección de derechos emergentes como los ambientales o digitales? Pues pueden, como tanto ser los proveedores o como los destructores, yo creo, de este tipo de derechos, ya que son los que precisamente promueven los derechos digitales y ambientales como una narrativa pues nueva, emergente, pero a lo mejor el mal manejo de los recursos puede terminar siendo algo negativo, es decir, no saber cómo manejar recursos ambientales puede terminar perjudicando estos derechos. Es decir, por ejemplo, este tipo de empresas gigantes, pues a lo mejor pueden llegar a fomentar la tala de árboles masiva para financiar algún proyecto, para algún tipo de construcción, etcétera. Entonces se puede fomentar esa narrativa, pero al final no cumplirla, así como los derechos digitales se promueven mucho, pero realmente se pueden estar violentando, como no proteger los derechos digitales de una persona, por decir algo. ¿De qué manera los movimientos sociales contemporáneos como el feminismo o el cambio climático están redefiniendo la concepción tradicional de los derechos humanos? Yo creo que es importante, es bastante útil ya que no nos quedamos con ideologías de mucho tiempo. Es bueno ir evolucionando ese pensamiento, es decir, como el feminismo es un tema que se ha ido reforzando en la actualidad y ha ido dando lugar a conversaciones cada vez más interesantes, cada vez más constructivas sobre los derechos de la mujer, las oportunidades que tienen ellas en la sociedad, pues como que cambian la perspectiva de las personas, así como el cambio climático, cómo se le ha dado más prioridad en estos años recientes. Entonces yo creo que es muy importante tener este tipo de conversaciones. Ya creo que tienen un impacto bastante útil en la sociedad, que nos hacen pensar más, no quedarnos estancados en pensamientos
del pasado, entonces yo creo que son muy importantes. ¿Qué derechos se encuentran más consolidados en México y el mundo? Pues yo creo que puede ser a lo mejor el derecho al voto, ya que pues es de los que han ido evolucionando desde hace mucho tiempo, cómo se ha consolidado y se ha ido fomentando cada vez en cada ciclo de elecciones que hay en el país. Yo creo que es uno que está bastante consolidado en México y el mundo. Eh, ¿Qué derechos se encuentran subejercidos o ausentes? A lo mejor en México puede ser el derecho a la libertad de expresión. Como se sabe, pues hay un tema en cuanto, pues famosos como en los temas de libertad de expresión en los periodistas mexicanos, ya que se censuran constantemente o se violentan a las personas que sacan notas en contra del gobierno, de ciertos grupos en la sociedad. Entonces yo creo que es un derecho que pues debería de darse más enfoque para protegerse, ya que pues la libertad de expresión es claramente un derecho que debe promoverse y reforzarse actualmente en la sociedad mexicana. ¿Qué relación tienen los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía? Pues van de la mano totalmente, ya que el ejercicio de la ciudadanía, como por ejemplo pues votar, ejercer tu opinión, pues principalmente ser y llevar los derechos y obligaciones de un ciudadano, no solo como votar, pues son muy importantes para la toma de decisiones de la sociedad en general del país. Entonces van de la mano, es un derecho esencial, es un derecho muy importante porque te da voz, te da opinión, te da decisión en lo que va a llevar el futuro de tu país. ¿Y qué tipos de derechos nuevos creen que deberíamos de tener y por qué los consideran necesarios? Yo creo que a lo mejor algún tipo de derechos de protección de datos digitales, a lo mejor en la nueva era, pues mucha gente ya está muy perfilada en línea, es decir, más allá de conocernos y respetarnos como deberíamos respetarnos en el día a día como personas, pues la era digital ha ido evolucionando, entonces yo creo que fortalecer a lo mejor esos derechos de privacidad y de datos digitales y de protección de datos digitales precisamente debería poder ser una buena regla o un nuevo tipo de derechos que se podría implementar en el futuro. Yo creo que son necesarios porque pues es lo que va evolucionando en la sociedad, es lo que va necesitando la gente, entonces yo pienso que podría ser bastante útil.